Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del domingo 6 de julio, domingo 14º del tiempo ordinario, ciclo C. Muy bien, comenzamos con la primera lectura. Tenemos la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículos del 10 al 14, parte C. Muy bien, tenemos entonces lo que nos dice el profeta Isaías. Festejen en Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría, los que por ella llevaron luto. Mamarán a sus pechos y se saciarán de sus consuelos y apurarán las delicias de sus ubres abundantes. Bueno, tenemos hasta aquí un texto que transmite gozo, alegría. Incluso podríamos decir de triunfo, ¿no? Sobre la ciudad de Jerusalén, pero especialmente referente a este texto, podemos darnos cuenta que es un texto mesiánico, ¿no? Profético. El profeta menciona eh, un río, ¿no? Como un río, dice, la paz. Y sabemos que la paz es el Señor Jesús, ¿no? Quien nos trae la verdadera paz, que es la revelación del Padre y con su muerte en la cruz, la reconciliación con el Padre. Y las riquezas de las naciones, con el término naciones implica todos los pueblos, todas las razas, todas las etnias, todas las lenguas, que implica universalidad, ¿no? Aquí está entonces la Iglesia católica, ¿no? Como figura de este texto. Y continúa. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán, como un niño a quien su madre consuela. Así los consolaré yo, y en Jerusalén serán consolados. Bueno, uno de los atributos importantes del amor de Dios es precisamente su amor materno, ¿no? Y en varios textos, especialmente de los Salmos, se puede ver la ternura con que se expresa, ¿no? Para con sus hijos, los hombres, su creación. Y aquí dice precisamente como a un niño a quien su madre consuela. Así los consolaré yo. En Jerusalén serán consolados. Y habla precisamente de el Mesías, ¿no? Quien como hijo de Dios nos consolará. Y no solamente eso, sino que nos redimirá. Y escatológicamente podemos aventurar que seremos consolados en el cielo. Al verlo se alegrará el corazón de ustedes, y sus huesos florecerán como un prado. Se manifestará a sus siervos la mano del Señor. Aquí sí podemos decirlo a ciencia cierta, referencia al Señor Jesús, el Mesías, ¿no? El prometido, ¿no? Quien dice, se manifestará a sus siervos la mano del Señor. Y la alegría, ¿no? Nuevamente, este texto es importante porque transmite el gozo mesiánico de la época mesiánica y también escatológicamente hablando.
se alegrará el corazón de ustedes. Al verlo, importantísimo, ¿no? Porque a Dios no se lo puede ver. Esa era la seguridad y la creencia en el Antiguo Testamento. Quien veía a Dios moría instantáneamente. Pero aquí a Jesucristo lo vieron, lo tocaron, ¿no? Estuvieron con él, junto a él, comieron con él, como los apóstoles, como San Juan lo dice, ¿no? En su evangelio y también en sus cartas. Al verlo, se alegrará el corazón de ustedes, ¿no? Cosa que sucedió. Y que sigue sucediendo, ¿no? Porque el Señor está con nosotros, en nosotros y nosotros en Él. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 65, cuyo responso es: aclama al Señor, tierra entera. Nuevamente, ¿no? Una indicación textual sobre la universalidad, ¿no? De la Iglesia católica, universal. Por eso es mesiánico, ¿no? También este Salmo. El anterior texto del profeta Isaías veíamos también su eh, característica mesiánica. Aquí igualmente, ¿no? Y tenemos también que este salmo es un salmo de acción de gracias, es un himno en realidad, ¿no? Y que presagia o profetiza la era mesiánica e incluso la era escatológica, ¿no? En el cielo. Nos dice entonces el salmista: aclama al Señor, tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria, digan a Dios, qué temibles son sus obras, son tus obras. Pues aquí menciona la tierra entera, ¿no? Todos los pueblos. Y qué temibles son tus obras, qué grandiosas, ¿no? Y continúa: que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Pues todo es alabanza, acción de gracias, ¿no? Por las obras portentosas de Dios en favor de los hombres. Pero no hay que olvidar, toda la tierra se postra, ¿no? Toda la tierra, todos los pueblos. Recordemos que el pueblo judío era único, ¿no? Y para ellos los demás, gentiles, las naciones de la gentilidad y pagana, pues eran todas las demás naciones que no tenían este privilegio de postrarse, ¿no? Ante Dios. Aquí ya es, eh, traspasa las fronteras del pueblo de Israel. Ya es todas las naciones. Y continúa: transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, que con su poder gobierna eternamente. Aquí se refiere específicamente a la obra, al milagro, ¿no? Que obró al salir el pueblo israelita de Egipto. Y luego al pasar el Jordán, ¿no? El río Jordán también se abrió al paso de los israelitas y especialmente comandando el Arca de la Alianza. Muy bien, y terminamos el Salmo. Los que temen a Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Muy bien, vamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, la conclusión, ¿no? La parte final.
capítulo 6, versículos del 14 al 18. Bueno, recordemos que cómo empieza la carta de San Pablo a los Gálatas, ¿no? Diciéndoles, qué insensatos ustedes, Gálatas, ¿no? Al pasarse a otro evangelio. Porque precisamente los judaizantes les habían invitado a circuncidarse, ¿no? Y esa es precisamente, era el peligro que les había advertido San Pablo, ¿no? Que si alguien les enseñaba, incluso un ángel, otro evangelio, no, tenían que rechazarlo. Pero como hemos visto, los judíos creían que los cristianos obedecieran la ley de Moisés, y especialmente la circuncisión. Y aquí San Pablo, durante toda la carta, los previene nuevamente, ¿no? Que lo importante es lo que él y los apóstoles han transmitido, no puede cambiar. Y vemos en eso la guía del Espíritu Santo. Bueno, entonces termina esta carta San Pablo a los Gálatas diciendo, hermanos, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Bueno, importante saber que al decir esto, San Pablo se refiere a los sufrimientos, a los padecimientos, a los obstáculos que él ha sufrido, ¿no? Siendo fiel a la predicación del Evangelio, a pesar de todo lo que ha tenido que pasar. Entonces, por eso dice que él se gloría, dice, ¿no? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ay de mí, dicen otras cartas, ¿no? Si no predico el Evangelio. Y el mundo está crucificado, dice, para mí, y yo para el mundo. Pero el mundo cristiano, ¿no? El mundo que ha seguido al Señor Jesucristo, que ha tenido la fe y el Espíritu Santo a través del bautismo, y ya son del Señor, porque son parte de su cuerpo, recordemos, miembros de su cuerpo místico, que es la iglesia, ¿no? Del cual Él es la cabeza. Y continúa San Pablo. Pues lo que cuenta no es la circuncisión, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Bueno, exacto, ¿no? Entonces, lo importante es que a través del Evangelio, a través de la fe y del bautismo, los primeros cristianos eran nuevos hombres, ¿no? Ya con la parte espiritual, con la renovación, regenerados, ¿no? Por eso el bautismo es el sacramento que regenera, nos hace nuevos, porque nos hace reconciliados con Dios. Entonces somos criaturas nuevas. Es de otra manera, poniéndolo de otra manera, sería como volviendo al estado de Adán y Eva antes del pecado. Nos regenera, nos reconstituye, nos vuelve a la situación de santidad. Entonces somos nuevas, no le dice, sino la nueva criatura es lo importante. En Cristo. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, al Evangelio, ¿no? Al Evangelio del amor, a la nueva ley que es la ley del amor. También sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Es el pueblo cristiano, es la Iglesia Católica, es el nuevo Israel, no el viejo Israel, ¿no?
Podemos decir también es la nueva Jerusalén, no la vieja Jerusalén del Antiguo Testamento. Estaba atada a la ley mosaica, ¿no? Acá es la ley del Evangelio, la ley del amor, la ley espiritual, la ley plena, ¿no? En adelante, que nadie nos moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Bueno, también eh, hay que entender aquí lo que decíamos al comienzo, ¿no? Las marcas de Jesús, las heridas de Jesús, ¿no? Y el término que utiliza San Pablo en griego, cuando escribe esto que está en griego, utiliza el término stigmata, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir las llagas por las cuales murió nuestro Señor Jesucristo, no las llagas en sus manos, en sus pies, en su costado, sino todas las que ha tenido que sufrir San Pablo predicando el Evangelio. Los varias veces lo azotaron, ¿no? Los 40 menos 1 azotes que aguantó. Eh, Lapidación, inclusive lo dieron por muerto. Persecuciones, insultos, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero él lo lleva gustoso, ¿no? Porque es precisamente el servicio que tiene y como misión, ¿no? Proclamar el Evangelio. Como dice en otro texto, ay de mí si no proclamo el Evangelio. Y termina con una doxología que la tenemos también en la Santa Misa, por ejemplo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con su espíritu, hermanos. Amén. Pasamos al Evangelio. Tenemos el título temático del Evangelio. Descansará sobre ellos su paz. Entonces tenemos la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12 y del 17 al 20. Nos dice San Lucas, en aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a la mies, pónganse en camino. Bueno, eh, la mies es los cultivos, ¿no? O sea, la cosecha que está lista es abundante, pero los obreros son pocos. Y aquí el Señor designa 70, dice 72, como lo hizo Moisés también en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando veía que no podía solo con tanta gente, entonces nombró 70 ancianos, ¿no? Que le ayudaron. Aquí envía a 72 para que también, ¿no? Proclamen la buena nueva y los envía. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. O sea, no se entretengan, ¿no? Ellos van a las ciudades, a la gente. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Ese es el famoso Shalom Aleichem, que es el saludo hebreo, ¿no? Que quiere decir paz a ustedes. Y si allí la gente, y si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos
su paz, la de ustedes, no la que les entregan, de parte de Jesucristo. Si no, volverá a ustedes. O sea, era importantísimo, ¿no? Que la gente recibiera la paz y que los dejara entrar. Porque si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz. Si no, quiere decir, si no los aceptan, si los rechazan, entonces la paz volverá a ustedes, no se desperdiciará. Y continúa, quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Bueno, aquí habría una razón importante, ¿no? Porque les dice, quédense en la misma casa. Porque, como vimos en algún pasaje anterior, los judíos tenían esta costumbre de atender a quienes recibían, a los huéspedes. Era una norma, ¿no? De, de acoger, de acogida. Y aceptar esa acogida como huéspedes era un signo de amor, de fidelidad. No podían estar cambiando de casa en casa, ¿no? Porque precisamente la acogida creciera hasta cuando salgan. No podían ellos decir nos vamos a otra casa. Tendrían que salir a otra ciudad y obviamente agradecer la estadía. Y que coman lo que les pongan en la mesa. Y continúa el Señor Jesús. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que hay en ella y díganles, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Bueno, aquí es importantísimo, ¿no? Porque ellos van a proclamar el reino de Dios que ha llegado a ustedes. Y los judíos podrían preguntarse, ¿no? O podrían haberse preguntado, bueno, ¿dónde está el reino? Porque estamos subyugados ante Roma, hay pobreza, ¿no? Hay injusticia, tenemos limitaciones en nuestra ley. Bueno, es precisamente Jesucristo, que es el rey, ¿no? Y el rey es el reino, porque no hay rey sin reino. Entonces, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y aquí se refiere en profecía también a la iglesia católica es el inicio del reino, porque estarán con él, ¿no? Los primeros cristianos convertidos harán parte de Jesucristo, ¿no? Entonces, ha llegado a ustedes los comienzos, ¿no? Los inicios, el germen, eh, la semilla, ¿no? Como en la parábola de la semilla de mostaza. Y continúa. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas digan, hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios ha llegado. A pesar entonces de que los rechacen, que no los reciban bien o los expulsen como debió haber sucedido, de todas maneras ellos entregaban la buena nueva, ¿no? Sepan, dice, de todos modos, así no nos reciban, sepan que el reino de Dios ha llegado. Y continúa. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Sabemos que Sodoma fue destruida, ¿no? Por multitud de pecados, especialmente la de la homosexualidad. Los 72 volvieron con alegría diciendo, hasta los demonios
se nos someten en tu nombre. Él les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Y aquí viene la advertencia, ¿no? Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. Ese es el gozo que les da, ¿no? Que deben sentirse alegres, no porque les ha dado ese poder, que es un poder delegado, ¿no? Es el poder de Cristo que actúa en ellos. Deben alegrarse porque serán hombres nuevos, ¿no? Porque estarán compartiendo con Él en el cielo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.